Sabemos las dificultades que hay para colocar el producto en las bocas minoristas, pero al mismo tiempo interpretamos que esto es oferta y demanda, y la oferta no abunda. Por distintas circunstancias, en la última quincena de enero y en los primeros días de febrero, se manifestó en los corrales la dificultad, los problemas del productor para sacar hacienda de los campos, que fueron trasladados a la demanda que tuvo que salir a buscar, por lo menos con la misma intención, desde la firmeza y el interés que lo venía haciendo en las vísperas de las fiestas navideñas. Y esto le dio la posibilidad al consignatario de reposicionar la salida de la hacienda especial. Cuando hablamos de hacienda especial de consumo liviano, tenemos que decir que ya prácticamente no existe el novillito que pese por debajo de los 350 kilos. Esto tiene que ver con el diferencial de compra-venta, con el costo de producción y con la pérdida segura a la que va un feedlotero aún engordando un novillito especial y que sea bien pagado dentro de los valores máximos. Por eso aparece una cuestión virtuosa en este proceso ganadero, que es la de llevar el macho a un quilaje de 380 y hasta 420 kilos. Es el típico novillito de supermercado que no pierde tanto respecto de lo más liviano en materia de precios. Bienvenido a Corral, la alternativa de Guarino Producciones que compartimos los miércoles a partir de las 20 por esta pantalla, la de Canal Rural. El artesano del engorde, Carlos Monvale. Este es el título que le pusimos a esta serie de 3 entregas para entender cómo se transforma un animal de invernada en un precio máximo en los corrales del mercado de Liniers. Fuimos hasta Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, donde Carlos Monvale y su familia tienen este emprendimiento agrícola-ganadero que genera valor agregado por donde se lo mire: actividad aviar, actividad porcina y ganadería bovina. Le preguntamos a Carlos precisamente sobre sus orígenes, allá lejos y hace tiempo, que precisamente no tuvieron que ver con la ganadería bovina. Esto nos cuenta Carlos Monvale, el artesano del engorde. Prácticamente cuando yo era un adolescente o un chico, empecé con la parte de avicultura, teniendo en el fondo de mi casa aproximadamente 1000 pollos, criaba de 500 por mes. Y bueno, ahí empezó la actividad avícola. Después fui progresando y bueno, a raíz de mi progreso tuve una granja, después tuve otra y bueno, después empecé a manejar una empresa en la parte de producción de primera línea. Bueno, hasta que la empresa capotó y bueno, después de ahí empezamos a dedicarnos a trabajar por nuestra cuenta. Y bueno, después de ahí empecé con la parte ganadera y porcina. Seguí con la avicultura, pero en forma particular, en forma mía. Antes trabajaba por una empresa y a su vez con la parte porcina y la parte de vacunos. Fue ahí hace aproximadamente 21 o 22 años, donde empecé con la parte los cerdos ya lo tenía y ahora, y en ese momento, después, hará 22 años, empecé con la parte de vacuna, principié con un feedlot, o aparentemente era un feedlot en aquel momento. Hoy las cosas se fueron puliendo, nos fuimos adaptando al engorde moderno y bueno, acá estamos con un feedlot en plena producción, donde normalmente somos un poco la marca de referencia en el mercado de Liniers y bueno, hacemos todo para que lograr cada vez el mejor producto. Carlos Monvale nos contó su poca experiencia en ganado vacuno, pero lo atrajo siempre la actividad. Y hacia allí fue a encararla, inquieto como es, tratando de generar otro eslabón productivo en toda su cadena. Y nos cuenta justamente de esa poca experiencia
que ahora es basta, teniendo en cuenta el tiempo que lleva haciendo ganadería y cómo fue sorteando inconvenientes, aprendiendo y recuperando experiencia. Yo no tenía tanta experiencia, pero siempre me gustó, siempre fue mi idea trabajar con bovinos y siempre me gustó también poner los huevos en diferentes canastas. No jugarme solamente a un tipo de producción, sino enfocar todo lo que sea la parte animal en canastas distintas, porque normalmente lo veo yo hoy en la práctica cuando tenemos actividades en crisis, siempre hay alguna que salva a la otra actividad y se van complementando. Hasta el día de hoy nunca tuve las tres actividades en crisis, siempre hubo alguna que superó a la otra y subvencionó a la otra actividad que estaba en crisis. El bovino empieza directamente con el feedlot, con la terminación. El resto de la cadena productiva vos la obviaste desde tu origen. Sí, el resto sí. Yo empecé con el feedlot, siempre empecé en una forma muy precaria. Yo tenía este campo, había comprado este campo y no sabía qué tipo de actividad hacer, porque en ese momento acá hay 300 hectáreas, bueno, como todo que compra un campo. Compras el campo porque te gusta tener un campo y por ahí no sabes qué actividad empezar a hacer. Entonces yo en ese momento como toda persona, no sabía muy bien y empecé a tener vacas de cría. Pero las vacas de cría en este campo era algo que no funcionaba porque prácticamente tenía que poner todos los meses plata encima para poder subvencionar el campo, porque el campo no daba rentabilidad ninguna. Entonces, bueno, en su momento empecé a hablar con uno, con otro, con Guillermo Vivas, que es una persona que trabaja con nosotros, es del equipo nuestro de trabajo íntimo. Y bueno, ahí empezamos a hablar, los chicos eran chicos y bueno, empezamos a hablar, a investigar un poco y bueno, empezamos a ver si podíamos hacer un tipo de engorde a corral, que en ese momento recién estaba un poco en pañales, hace 20 años atrás. Y bueno, empezamos a incursionar en esto y bueno, pagando los derechos de piso correspondientes, pero bueno, día a día fuimos mejorando hasta que poder lograr un producto final muy bueno. Y a Carlos Monvale le preguntamos, más allá de esa experiencia ganadera, cómo fueron los inicios feedloteros, porque está claro que Carlos empezó con una experiencia fallida en la cría y se dio cuenta que la alternativa era, teniendo en cuenta su producción de granos, agrícola también, el engorde. Y nos cuenta justamente su inicio feedlotero, que es un poco el principio de esta saga que vamos a compartir contando los 3 próximos miércoles. Los primeros corrales fueron estos cuatro primeros corrales que estamos acá parados, sentados adelante. Y bueno, y compraba como todo, ¿viste? Parecía tenaza, le sacaba los clavos a todo el mundo, ¿me entendés? Así que bueno, vos fijate que compraba hacienda de la zona de acá prácticamente es una hacienda mala, toda por ahí hacienda cruza con Holando o siempre tenía algún chorro de Holando y bueno, eso era ¿cómo te podría decir? No se podía seguir criando porque los números no daban. Hasta que en un determinado momento empecé a trabajar con la firma Sáenz Valiente y bueno, a través de ellos empecé a mejorar la calidad de la compra de la invernada y bueno, la compra de la invernada me mejoró muchísimo los resultados. Ahí empezamos a tener una rentabilidad y bueno, esa rentabilidad la fuimos reinvirtiendo. Y bueno, al llegar ahora a la capacidad que tenemos con una hacienda de primerísima calidad.
línea de correctores para destete precoz. Consulte con nuestro equipo técnico para armar un plan a medida. Cladan, nutrición responsable. Hacienda Federal es consignataria, uniendo al país con los negocios ganaderos. Visítenos en www.haciendafederales.com. Nueva línea Granumix. Los correctores nutricionales granulados de Biofarma. Garantizamos en cada grano la fórmula nutricional de origen. Biofarma, la inversión la hacemos nosotros. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Muchas gracias. Hace más de 80 años trabajamos con dedicación. Somos pioneros de los remates televisados. Desde los comienzos del feedlot, siempre junto al productor. Contamos con representantes en todo el país para atenderte personalmente. Tu confianza nos fortalece. Somos Campos y Ganados. Conicar, una ganadería destinada a contribuir a un nuevo protagonismo de las carnes argentinas para producir carne de máxima calidad. Conicar, ganadería 5 estrellas. Acorral, esta es la alternativa que compartimos y que renovamos semana a semana a través de esta pantalla que nos permite estar con ustedes en cada rinconcito del país y de llegar prácticamente a toda América Latina. Haciendo foco en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, en el establecimiento productivo de Carlos Monvale, un nombre que para muchos seguramente les resultará familiar si siguen las transmisiones del mercado de Liniers, porque suele estar asociado este nombre con los precios máximos del mercado. Nos cuenta Carlos Monvale cómo fue ese proceso productivo, cantidad de corrales y el éxito que ha significado encarar el trabajo en ellos. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación, presenta esta sección dedicada a brindarle información clave a los productores todas las semanas. Swift, acompañando al productor. Bueno, en este momento tenemos 22 corrales, aproximadamente de 150 a 170 animales le ponemos por corral. Tenemos prácticamente 16 corrales de 22 corrales de engorde y tenemos después 5 corrales de adaptación. Inclusive uno de los 5 corrales es para engorde de vacas, que ya no es un corral sino es un piquete. ¿Qué capacidad? Capacidad total del establecimiento, aproximadamente estamos trabajando entre 3.700 y 4.100 cabezas en forma casi permanente. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuáles son las 3 claves? Si querés agregarle más, le agregás más para entender cómo se logra el éxito desde el punto de vista de la terminación de la hacienda. Bueno, yo siempre en toda la producción animal que hice durante todos estos años, siempre dije y afirmé de que para tener éxito en la producción animal hay que tener, primeramente son 3 fases principales. Primero, una muy buena genética, una muy buena nutrición y especialmente un excelente manejo. Te explico por qué. Porque vos podés tener la mejor genética del país o del mundo, podés tener la mejor nutrición, pero si vos eso no lo acompañás con un excelente manejo, el potencial genético y el potencial alimenticio se diluye. Entonces, eso tiene que ir acompañado con un excelente manejo. Creo que nosotros podemos cometer errores o cometimos errores como todos, pero vos has recorrido nuestro feedlot y no vas a encontrar un animal enfermo, un animal rengo, un animal que tenga tos. Eso es prácticamente logrado con un muy buen manejo o un excelente manejo y una excelente sanidad. Un buen plan sanitario que nos lleva a
estos resultados que podemos tener acá en este establecimiento. A Carlos le preguntamos, teniendo en cuenta que no se trata de un ciclo completo, ¿qué repone? ¿Qué es lo que va a buscar a la hora de reponer? A veces uno repone lo que puede, pero a veces otras tantas repone lo que quiere. Le preguntamos hoy en día a Carlos Monvale qué es lo que repone a la hora de ir a buscar hacienda a la cuenca del Salado. Primeramente, en genética tenemos lo principal de la genética que tenemos es la genética Lyme Angus. Yo hoy por hoy, si podría tener toda genética Lyme Angus, tendría toda genética Lyme Angus. Lo que pasa es que genética Lyme Angus no hay en volumen como para decir voy a tener todo el establecimiento con genética Lyme Angus. Sí podemos tener a través del año 2, 3 corrales, no más que eso porque no hay volumen. Entonces al no haber volumen no podés y tenés que ir comprando de a jaulita, de a jaulita, de a jaulita y por ahí cuesta conformar un corral o 2 corrales o 3 corrales. Entonces a través del año podemos tener 2 o 3 corrales de Lyme Angus. Eso sería el sumum, tener todo Lyme Angus. Después, lo que tenemos hoy en disponibilidad, y la verdad que es una genética espectacular, por algo dicen que es la mejor genética del mundo, es la genética Angus, tanto en negro como en colorado. Yo soy un fanático también de la genética Angus porque los resultados que tengo con Angus son muy similares a los de Lyme Angus. Por ahí Lyme Angus tiene una pequeña ventaja en determinado quilaje y Angus tiene otra ventaja en determinado quilaje. Por ejemplo, Lyme Angus tenemos que el macho hay que trabajarlo en un límite de 450 kilos, que sería un poco el techo de la ecuación económica. Después, por ejemplo, tenemos el Angus, que el Angus es un animal que lo podemos sacar 460, 470, 480, 500 kilos, que es un animal que hasta los 500 kilos tiene una conversión muy, pero muy buena. O sea, tienen curvas de crecimiento distintas. O sea, el Angus es un animal que por ahí, después de los 450 kilos, sigue subiendo la curva y por ahí el Lyme Angus es como que la curva se aplasta, pero no deja de ser una excelente línea, ¿no? La pregunta, y ya que estás acá y para que no se me escape el detalle, porque lo recojo de otros colegas tuyos que engordan, que te dicen un británico, un Angus concretamente, después de los 450, 460 en el corral, se me engrasa rápidamente. Bueno, no es nuestro caso. Nosotros sacamos animales de 460, 470, 480, 500 kilos y no están engrasados. O sea, tiene la grasa normal de un animal comercial de ese quilaje. No, para nada se engrasan. Hablamos del perfil de la hacienda y ahora le preguntamos por el quilaje de lo que está reponiendo en estos tiempos, donde venimos de un año muy complicado y que no todo el mundo podía acceder a lo que pretendía, se tenía que ubicar a lo que podía. ¿De qué quilaje está reponiendo Carlos Monvale? Nosotros acá recibimos de 200 kilos para abajo, casi el 90% de la invernada. Y si a mí me dan para elegir, yo compraría animales de 140, 150 kilos, que serían los que mejor se adaptan al feedlot. Por ahí, en contra de lo que dicen por ahí muchos, que los animales que se adaptan mejor son los de 200 kilos, 180, 200, 220. No, acá se adapta mucho mejor el animal de 140, 150 kilos, porque realmente estamos muy encima de los animales, no se nos mueren, le hacemos un proceso a la llegada de los animales de la invernada que nos dio muchísimo resultado en los últimos años. Y bueno, todo eso hace, estamos muy encima, con mucho cuidado, y eso hace de que nos gusta trabajar un animal súper liviano. Swift, líder del sector en faena, ventas y exportación desde 1907, acompañando al productor.
Rafaela Alimentos, más de 100 años junto a la ganadería argentina. Experiencia y compromiso en faena bovina y porcina para el mercado local y exportación. rafaelaalimentos.com. Transcom, la hotelería más eficiente de la Cuenca del Salado. Bienestar animal con mayor rentabilidad asegurada. Silk. Transformación tecnológica en nutrición. Premezcla líquida completa. Nuevo sistema en el mercado. Silk. Simple, rápido, preciso. Omnigen. Apoya el sistema inmune del ganado ante eventos esperados e inesperados de estrés por calor. Ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Omnigen, un producto de Fibro. Cuando usas tecnología Genofit en tu ganado, estás ahorrando, porque producís más carne con menos alimento. Genofit Bionutrición Ruminal, la evolución en la nutrición de ganado. El mejor purón del mercado se llama Vaquero. Su exclusiva formulación y concentración hace que con solo 1 mililitro cada 20 kilos de peso se combatan garrapatas, piojos, parásitos internos, mosca de los cuernos y se prevengan bicheras en cualquier época del año. Vaquero es el primer purón aprobado por Senasa para despacho de tropa. Zoobet, nuestra receta, la mejor receta. Allí en pantalla aparecen las distintas vías de comunicación para que desde alguna duda o alguna inquietud en particular aparezcan próximos temas de nuestros encuentros semanales que renovamos aquí, en esta pantalla que nos permite estar con ustedes en distintos rincones del país, en toda América Latina, con Carlos Monvale, el artesano del engorde, el hombre que edifica desde esos corrales precios máximos en el mercado de Liniers. Le preguntamos a Carlos justamente uno de los cimientos básicos para que después ese engorde sea eficaz. ¿Cuál es su plan sanitario en el establecimiento feedlotero, teniendo en cuenta que una muy buena inmunidad de rodeo le va a permitir un mayor nivel de eficacia cuando tenga que terminar el ciclo productivo? Lo primero que hacemos, en bien llegan a la manga, los bajamos del camión, le hacemos, desparasitamos, o sea, hacemos una ivermectina 3.14, bañamos con un purón de ivermectina purón, y después a los 10 días volvemos a repetir el ivermectina purón. Después hacemos un complejo vitamínico mineral inyectable en el mismo día que recibimos y le damos un timicotil a todos los animales que llegan al establecimiento. Vos me dirás, ¿por qué le estoy dando un timicotil? Porque realmente los animales que vienen de los campos de cría son animales que en una gran proporción vienen contaminados con neumonía. Tienen neumonía. Y más de zonas húmedas, zonas bajas, por ejemplo, que yo compro mucho en la zona de la Cuenca del Salado. Entonces son campos que por ahí la hacienda en determinado momento del año está entre el agua, en lagunas, comiendo mal. Bueno, esa hacienda casi siempre viene contaminada con neumonía. Nosotros le ponemos un timicotil en bien llegan para limpiarlo prácticamente de la neumonía. Por ahí no alcanzás a limpiarlo el 100%, pero sí en un 95 o 98% lo limpiás. Bueno, después de ahí vamos, los mandamos a un corral que nosotros decimos de recibimiento. Los dejamos 3 días, que se le pase el estrés del viaje, el estrés del destete, etcétera, etcétera. No te olvides que vos los destetás de la madre, o por ahí si son animales ya destetados, los cambiás de lugar. O sea, todo el animal sufre un gran estrés. Para evitar eso, los pasamos a un corral donde decimos que es el corral donde se reciben los destetes, la invernada. Ahí los dejamos de 3 a 4 días, que se hidraten, que tomen agua, que conozcan el lugar, que se tranquilicen, porque el animal viene muy, pero muy nervioso.
Entonces, recién ahí empezamos a darles las vacunas las vacunas clostridiales y respiratorias que tiene requerimiento el feedlot. Recién ahí vacunamos y después a los 21 días volvemos a revacunar con las mismas vacunas. Siempre tratamos de usar 2 marcas distintas para cruzar las cepas, para que no siempre sean las mismas cepas. Tiene corrales de adaptación, es decir, que la hacienda en una primera instancia pasa por estos corrales, adaptándose a un cambio de costumbre, de hábito, teniendo en cuenta que viene de campos de cría y que se tiene que hacer, que se tiene que acostumbrar. Son los famosos corrales de adaptación. A Carlos Monvale le preguntamos cómo funcionan en Marcos Paz esos corrales de adaptación. Bueno, tenemos corrales de adaptación, de los cuales van a estar un mes, 30 días en esos corrales de adaptación, donde prácticamente se recorren 2 veces por día para ver si hay algún animal triste, algún animal que no se adapta a la comida. Y bueno, y después de eso hacemos 30 días de adaptación, de los cuales 21 días son a base de silo, generalmente silo de avena, que es un silo que se adapta mucho, tiene muy buena palatabilidad, muy buena fibra, una fibra muy digerible y se semeja mucho al pasto, ¿no es cierto? Entonces hay una rápida adecuación del ternero al silo de avena. Ese silo va acompañado de un núcleo vitamínico mineral. En algunos casos donde vienen de tropas por ahí un poco sufridas, aparte del timicotil, hacemos una semana de clortetraciclina en el alimento a razón de 400 gramos por tonelada. Carlos, ¿cuánto tiempo están en ese corral de adaptación comiendo también una dieta de readaptación? Bueno, la adaptación son 21 días. 30 días. 21 días es a silo con núcleo y a partir del día 21 empezamos gradualmente a incorporar alimento de feedlot hasta lograr el 100% del consumo en el día 30. Esto fue A Corral. Gracias por la compañía, como de costumbre. Si Dios quiere, nos reencontramos el miércoles de la semana próxima con la segunda saga de Carlos Monvale, el artesano del engorde.